Existen muchas configuraciones en el juego que te ayudarán a mejorar. Por ejemplo, ajustar tu campo de visión para ver a los enemigos más rápido. Si tu mira se desvía cuando apuntas, también tenemos una solución. En este video te voy a enseñar las 7 configuraciones más importantes del juego. Estoy seguro que te van a servir. ¿Te gustaría saber cuáles son? Te invito a que veas el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy no les traigo ajustes básicos como sprintar siempre, ayuda al apuntar o cambio de arma rápido. Hoy les traigo solamente las configuraciones más importantes. Antes me gustaría agradecer a los miembros del canal por apoyar mis videos. En verdad se los agradezco y demasiado. Si eres nuevo por aquí, te quiero invitar a que te suscribas y que actives las notificaciones. Y si ya lo hiciste, muchísimas gracias. Pasemos con las configuraciones. Número 1. Alcance de visión. Observa la imagen y dime dónde está el enemigo. Si no lo lograste ver a la primera, quiere decir que tu campo de visión está mal configurado. Y es que a veces vamos y le subimos todo porque se ve más amplio, y eso es verdad, pero lo que tenemos al frente se hace más pequeño, y créeme que eso es una completa desventaja. Si juegas en celular, te recomiendo que lo bajes o lo pongas en un punto medio, para que de esta manera no pierdas visión al frente. De nada te sirve ver hacia los lados si el que está al frente no lo vas a ver. Aquí puedes ver la diferencia entre alto y bajo, y la verdad es demasiada. Pero si juegas en un iPad o pantalla grande, sí te recomiendo subir, ya que de esta manera tendrás más visión hacia los lados, y como la pantalla es grande, no perderás tanta visión a la parte del frente. Número 2. Ampliación del mapa. Presta atención al minimapa. Mi enemigo está aquí al frente, pero yo no lo puedo ver en el minimapa aunque saque el UAV. Solamente me marca que está por ese lado, pero no me marca a detalle en dónde está. Sacamos el UAV avanzado y de todas maneras no podemos ver que está en esa casa. Nos vamos a ajustes básicos y hasta abajo donde dice ampliación del mapa lo vamos a bajar. De esta manera nuestro mapa tendrá mucha más visión de alcance. Una vez hecho eso, podemos darnos cuenta que ahora sí nos marca dónde está el enemigo, nuestro UAV y también nuestro UAV de respuesta. Te lo recomiendo demasiado para que siempre sepas de dónde están apareciendo los enemigos. Número 3. Botón saltar y trepar. Seguramente también te ha pasado, te paras muy cerca de una barda, quieres saltar para asomarte, pero tu personaje lo termina trepando. En ajustes básicos debes activar botón saltar para saltar y trepar. Si haces eso, ahora cuando te pares cerca de una barda y saltes, tu personaje no lo va a trepar, a no ser que hagas doble clic al botón de salto. Aunque no lo creas, saltar de forma manual es mucho más útil porque tus enemigos no te agarran trepando cuando te equivocas. Ahora para trepar deberás deslizar el botón de salto hacia arriba. Puede ser que al principio te cueste un poco acostumbrarte, pero créeme que una vez que te acostumbras es exactamente lo mismo y mucho más sencillo porque no te equivocas. Número 4. Destello de la mira. A mí muchas veces me ha pasado que no encuentro al enemigo por más que mi personaje me esté advirtiendo en dónde está el sniper. Para que no te pasen ajustes básicos, activa destello de la mira táctica del enemigo. Con esta opción activa, cuando tu enemigo te apunte con sniper va a emitir un rayo de luz. De esta manera lo podrás identificar y podrás reventarlo de forma inmediata. Sin duda alguna es de las configuraciones más importantes que sí o sí debes tener, sobre todo para modos de juego más táctico, por ejemplo buscar y destruir. Te va a salvar. Número 5. Mira realista. Esta siguiente opción es para los jugadores que les gusta rushar con sniper. Como sabemos, la mira del sniper te va a permitir ver al enemigo cuando se abra hasta el 95%. Sin embargo, abajo en ajustes gráficos podemos activar la opción que se llama mira realista. Ahora cuando apuntemos, nuestra mira nos va a permitir ver al enemigo mucho antes que sin esta opción activa, y de esta manera podremos hacer mucho más sencillo lo que son quickscope o disparos rápidos. Cabe destacar que esta opción no modifica la trayectoria de bala, pero como vemos antes a los enemigos, es más fácil predecir dónde disparar cuando usamos el sniper. Número 6. Rotación de la mira. Si alguna vez sientes que tu mira se desvía cuando apuntas, se debe al botón de apuntado. Así es amigos, el botón de apuntado mientras lo muevas va a mover la pantalla, así viene por defecto. Cuando tú apuntas es lógico y normal que no hagas un toque perfecto y por eso se mueva. Para que no te pase, desactiva la siguiente opción, botón para apuntar con la mira para rotación. Con esta configuración desactivada, ahora sí podrás apuntar sin temor a equivocarte y tu mira jamás se va a desviar, ya que el botón de apuntado no moverá la pantalla aunque tú lo muevas. Personalmente siento que es de las configuraciones más importantes, ya que de ello también depende bastante que tengas buena puntería.
Número 7. Lanzamiento dividido. Sabemos que para cambiar entre equipamiento táctico y letal tenemos que darle arriba del botoncito y suele ser muy pequeño y suele ser también muy confuso o te puedes equivocar a la hora de estar jugando. Para que sea más sencillo, activa la opción que se llama dividir botón de lanzamiento en ajustes básicos. De esta manera tendrás un botón para equipamiento táctico y otro botón para equipamiento letal. Si ya tienes los botones divididos, te darás cuenta que ahora es mucho más sencillo cambiar entre uno a otro dependiendo cuál quieres usar en la partida sin temor a equivocarte. Obviamente también agiliza el lanzamiento, ya que no tienes que andar buscando y cambiando que si tienes el trophy rápido cambiar a lo que es la granada, etc. Punto medio o central. Mucha gente me ha preguntado cómo poner el punto en medio de la pantalla y para qué sirve. Sirve para la gente que tiene problemas de visión como yo y le cuesta centrar la pantalla. En mi caso, mi celular ya trae esa opción para poner el puntito de en medio. Antes no lo usaba porque tenía un poco más de visión, pero ahora se está jodiendo cada vez más. Pero si tu celular no trae esa opción, por favor no descargues ninguna aplicación. Vente a configuración de controles, pon el botón de configuración en medio y baja todo el tamaño. De esta manera tendrás el punto en medio de la pantalla sin ningún problema. Vuelvo a repetirte, esto es más recomendable para la gente que no tiene excelente visión o le está comenzando a fallar. Configuración de marcador. El marcador es súper importante porque nos permite ver cuál es nuestro objetivo, pero a veces el mismo marcador nos traiciona y nos puede hacer una mala jugada. Yo te recomiendo que modifiques un poco el marcador, que le bajes un poco la escala y por supuesto la transparencia, para que de esta manera no te estorbe a la hora de estar jugando y puedas detectar mejor a los enemigos. Por supuesto que esto no te volverá pro, pero puede definir tu partida. Interfaz de compañero. Hablando de marcadores, la interfaz del compañero también se puede modificar. Aquí podemos activar lo que es la barra de salud, agregarle el tamaño, cambiar la transparencia, entre otras cosas. Sinceramente no te recomiendo que actives estas opciones porque solamente tendrás más estorbas en tu pantalla con tanto nombre. Lo único que te voy a recomendar que actives es la perspectiva de compañero, ya que te mostrará a tus compañeros a través de las paredes y las acciones que está haciendo. Cabe destacar que esta opción puede darte un poco de lag o puede no estar disponible para ti. Pues nada más, gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo las configuraciones les sirvan. Comenta qué te ha parecido. Gracias por llegar hasta esta parte. Si agregas a tu comentario, estaré probando todas las configuraciones, le daré un corazón. Sin nada más que agregar, yo me despido y nos veremos hasta la próxima. Por supuesto, hasta en otro próximo video.